El ataúd se lo regalaron en el hospital. Tablas en bruto, aserruchadas y claveteadas a la rápida y unos cuantos brochados de pintura blanca. Allí depositaron su cuerpo, desnudo. No se lo llevaron en carroza, ni siquiera en ambulancia, sino en un taxi. Fue el último trámite que sufrió Rudemil Armijo Herrera, un mocoso de 5 años, antes que se fuera al cementerio sobre los hombros de sus familiares. El cajoncito no tenía manillas. Murió intoxicado. Una mujer quiso curarle una infección capilar y, sin embargo, lo mató. Es la conviviente de su padre, Margarita Tovar Pérez, que bañó con insecticida su cabeza, y lo mismo hizo con sus propios hijos, Marcelino y Julio Tovar, de 11 y 8 años. No pensó, no sabía. Sumida en la ignorancia, aceptó el líquido que le prestó una vecina para curarlos. En la noche del lunes 13 partió con Rudemil inconsciente al hospital de La Calera. Allí lo único que hicieron, según denuncian los vecinos, fue ponerle un supositorio y devolverlo a su casa. En pocas horas la gravedad del niño aumentó. Su padre, Antonio, corrió nuevamente a la posta, pero no alcanzó a llegar. Había fallecido en sus brazos. El desinfectante afectó también a Julio Tovar, quien en estos momentos lucha por sobrevivir en una cama de hospital. La madre legítima del niño es María Angélica Herrera. Tiene el pelo desgreñado, los ojos turbios y aspira un cigarrillo hasta el filtro. Sus 30 años se multiplicaron por 2 en su rostro transfigurado. Mira el pequeño ataúd y comenta para sí misma: yo quería otra cosa para él. Separada hace 2 años, lo enviaba siempre a visitar a su padre desde Quillota a La Calera. Creo que la Margarita no quiso hacerle daño. El único culpable de que mi hijito haya muerto es el doctor Araya. Él no quiso dejarlo internado. No entendió que era una urgencia. El médico, Margarita Tovar, y la vecina que prestó el líquido fueron detenidos y dejados en libertad bajo palabra. El clamor vecinal es que la mujer es inocente. Ella acompañó el entierro del niño con un ramo de flores sobre el pecho. Quiso ayudar, pero su ignorancia la traicionó. Era casi una niña, alegre, silenciosa y de una personalidad con manchas de misterio. La mirada de Hilda parecía perdida en el espacio. Intrigaba a quienes pretendían a la joven de 15 años. Gabriel era uno de ellos, pero debió esperar para mostrar sus intenciones. Al momento de conocerla, Hilda entregaba su fresca juventud al amigo que los presentó. Triunfó finalmente la porfía de Gabriel y ganó la batalla romántica. Ambos se casaron sin sospechar los días futuros. Al comienzo vivieron en una modesta vivienda que les ofrecieron los parientes. El matrimonio se realizó luego de que Hilda aceptara lo que ofrecía Gabriel. Era poco lo que se logra en un honrado trabajo de maestro cerrajero. 250 pesos semanales más las horas extras servían para adquirir los implementos del hogar. Así fueron pasando los días y llegaron a cumplir 5 años de matrimonio. Pese a todo, ella anhelaba una vida con mayores comodidades. Llegaron los hijos, Jorge y Juan. Crecieron en medio del esfuerzo de sus padres. La crisis económica se acentuó en el hogar y la madre comenzó a ser presa de las frustraciones, buscando en los vicios el escape. Cuando niña vivió en compañía de un padre alcohólico y de una madre demente a quien conoció postrada en cama. Gabriel estuvo 2 años sin trabajo, lo que ahondó la crisis nerviosa y creció el uso de sustancias en la mujer. Hilda salía a recorrer las calles santiaguinas sin sentido. Incluso llegó a golpear las puertas de personas desconocidas para ofrecer de regalo a sus hijos. Hablaba incoherencias y en los últimos días varias veces le dijo a su esposo que se habían terminado sus deseos de vivir. Para Gabriel la solución fue iniciar un tratamiento psiquiátrico. Los médicos del hospital para enfermos mentales la internaron durante 2 meses para alejarla de las situaciones que la habían empujado hacia la esquizofrenia. El 20 de enero pasado fue dada de alta, creyéndose que estaba totalmente restablecida. Le recetaron fuertes calmantes y salió con la idea fija de que su esposo tenía una casa nueva, un televisor y las comodidades que ella deseaba. Así lo había escuchado cuando estuvo internada. Cuando regresó a su modesta vivienda de la población José María Caro, se vio sorprendida. Todo era una fantasía que le habían contado.
Sobrevino una nueva crisis nerviosa, pero esta vez brutal. Desaparecía y aparecía. Los niños comenzaron a mostrar en la piel los efectos de los descuidos. Estaban tristes y mal alimentados. Gabriel seguía trabajando. Casi no hablaban, cuenta una de las vecinas a la cual arrendaba el patio por 500 pesos mensuales. Gabriel, como todas las mañanas, salió a las 7:30 al trabajo. Hilda le ofreció en silencio un desayuno que no se sirvió porque estaba atrasado. Al regresar por la tarde, un extraño silencio rodeaba su humilde hogar. Entró y se enfrentó al macabro espectáculo. Los niños estaban con sus ropas de dormir tendidos sobre sus camas. Tomó en brazos a Jorgito el mayor creyendo que dormía. Estaba frío, con su cara destrozada y el cuerpo mostraba los restos del brebaje mortal que su madre demente les había preparado. Hormiguicida, cloro y azúcar. Gabriel gritó de pena y desesperación, expresión que alertó a la vecina que corrió para saber lo que ocurría. «Me mató a mis hijos, ella lo hizo». En pocos momentos todo era desconcierto. Los curiosos rodearon el lugar y la policía se hizo presente. Había que salir en busca de la peligrosa parricida. 4 días después fue detenida por personal de investigaciones. «Los maté porque los quería demasiado», dijo cuando fue aprehendida. Gabriel acusa. «Si me hubiesen dicho que tenía esquizofrenia, le habría quitado los niños. Yo tenía mucho que decirles a los facultativos sobre sus antecedentes familiares y sobre su vida». Las explicaciones que entregan los médicos del hospital psiquiátrico sobre las causas que llevaron a Hilda Bettencourt a asesinar a sus hijos no conforman al desesperado padre, que los señala como los principales culpables del hecho que pulverizó a un modesto hogar. «Me casé con ella cuando era una niña, y a pesar de lo que hizo, la sigo queriendo», repite Gabriel una y otra vez. En la calle 5 Poniente de la población José María Caro queda cerrada la puerta indefinidamente. Afuera, muchas reflexiones en torno al macabro sacrificio de 2 hijos efectuados por una madre presa de la locura. El hecho recuerda en forma patente, una vez más, los peligros que cierra la convivencia junto a un enfermo mental, los cuidados que deben tenerse y las decisiones que deben tomarse cuando el lisiado mental cae en sus ataques de locura. Se debe mantener la mente lúcida y fría para apartarlo de aquellas situaciones que se conoce no podrá enfrentar. Muchas veces es dolorosa la internación o decidir el tratamiento a que debe someterse un enfermo de este tipo, pero todo ello es preferible antes que dejarlo abandonado a su propia suerte. Qué gris amaneció el lunes 13 en Copiapó. Hacía un frío otoñal. Por la tarde algo de sol y ya al anochecer nuevamente la temperatura invitaba a quedarse en casa. Entretanto, en la terminal de Diego Portales, bajo el modesto alero signado con el número 991, el dueño de casa, Juan Ocaranza Ollarse, se inquietaba por su niña. Nancy del Carmen, la dulce morena que desde muy mocosa había comenzado a colaborar al sostén hogareño, no llegaba. Eran casi las 10 de la noche. El hermano, que siempre la iba a encontrar a la salida de su trabajo, estaba aquel día enfermo y, cosa curiosa, don Humberto, en cuyo hogar Nancy colaboraba en quehaceres domésticos, tampoco la había ido a dejar como era habitual cuando se hacía muy tarde. Pero esa noche y el lunes 13, Nancy no llegó a su hogar y ya era muy tarde para que alguna de sus hermanas fuese por ella. Al día siguiente, como nunca había ocurrido algo semejante, el padre de Nancy llegó hasta el hospital. Había nacido en él la triste inquietud de que algo malo podría haberle ocurrido a su niña. Fue incluso hasta investigaciones donde se le dijo que para formular una denuncia por desaparecimiento había que esperar legalmente 48 horas. Vuelta al hogar, conjeturas entre todos. María Teresita Godoy, madre de la muchacha, y sus restantes 8 hermanos guardaban esperanzas de que hubiera debido quedarse en casa de don Humberto Giroux, 3 o 4 cuadras más abajo en la población Los Sauces, por algún motivo especial. Cerca de las 3 de la tarde escucharon rumores de que arriba, en un sitio eriazo, al pie de una colina cercana a la población Arturo Prat, habían encontrado a una persona muerta. Se decía que era una mujer joven. Con el alma en un hilo, don Juan y sus hijos mayores corrieron hasta el lugar cerca de 2 kilómetros, entre pedregales y colinas, allí donde todavía quedan vestigios de extrema pobreza.
constataron que Carabineros ya había levantado el cuerpo. Regresaron al hogar, pero les quedó la inquietud y ninguno se atrevía a tomar una decisión. Y cuando ya los tímidos rayos solares luchaban por penetrar las primeras sombras del atardecer, se decidieron y llegaron hasta la morgue del cementerio. Era Nancy. En su muñeca aún llevaba el reloj que le había prestado Jorge, su hermano. También había un anillo en su mano y su cadenita de plata en el cuello, pero con horror comprobaron el salvajismo de quien la había ultimado. Su rostro estaba destrozado y su cráneo hundido, borrando los queridos rasgos de esa niña de ojos vivaces, risueña, pero con una personalidad tan especial, que desde chica y hasta sus ya cumplidos 17 años había comprendido que con su pequeño o gran esfuerzo laboral podía contribuir de alguna manera siquiera al bienestar de su hogar, compuesto por sus modestos padres y sus hermanos, entre los cuales la menor, que es Daisy, seguirá preguntando, quizás por mucho tiempo, ¿cuándo volverá Nancy? Como era habitual, la joven había salido de su trabajo en casa de la familia Giroux cerca de las 8:30 de la noche. Eso es por lo menos lo que se ha sabido y se desprende de las declaraciones de su victimario. Rumbo a su hogar le salió al paso Roberto Andrés Cortés González, muchacho no mal parecido de 19 años. Se conocían, aunque tal amistad no era conocida por los padres de Nancy. La joven veía con buenos ojos al muchacho y sin malicia alguna le preguntó que si era cierto que tenía una casa muy bonita, que le gustaría conocerla. Cortés González accedió y partieron rumbo a la población Arturo Prat, en cuya manzana número 42, sitio 6 se encontraba la vivienda. Para llegar hasta allá era necesario andar entre pedregales y suaves lomajes de las colinas del costado norte de la ciudad. Tras caminar un buen trecho conversando de cualquier cosa, Cortés hizo requerimientos amorosos a los que la joven se opuso. Como éste insistiera y se sobrepasara en sus afanes, Nancy del Carmen le dio un puntapié, lo que enfureció al muchacho, propinándole una bofetada. Alarmada, la joven huyó colina arriba. 60 metros más allá la alcanzó Cortés González y volvió a pegarle, trabándose ambos en lucha. Al caer al suelo la niña, el enfurecido y frustrado galán le dio golpes en la cabeza con una piedra. La resistencia y espíritu de sobrevivencia de Nancy del Carmen eran extraordinarios. Como pudo, volvió a huir. Solo alcanzó a andar unos 200 metros y cayó sobre el pedregoso suelo. Hasta allí llegó Cortés y tomándola en brazos, la lanzó colina abajo sobre unos escombros. Luego la desnudó, ocultó las ropas bajo unas piedras y retornó a su hogar, al que jamás podía haber llevado a la joven, pues allí estaba su conviviente embarazada, a la que contó que había tenido una pelea con el pololo de una amiga. Convenció a la mujer de que si la policía preguntaba por él, dijera que había llegado por la tarde a la casa y no se había movido para nada. Todo este cuadro, que parecía ser absolutamente inverosímil, quedó claramente expuesto tras las exitosas pesquisas que realizó personal de investigaciones al mando del comisario Osvaldo Miranda Espinosa y de Carabineros, conducidos por el capitán Pablo Cantín Gallardo, lo que permitió que a solo 45 horas, desde las 13 horas del martes en que fue encontrado el cadáver de Nancy del Carmen, quedara resuelto el caso y se haya podido entregar a la justicia un homicidio cuya confesión quedó totalmente verificada a las 10 horas del jueves. Roberto Andrés Cortés González presentó una coartada impecable. Había permanecido junto a su conviviente. La mujer ratificó la declaración. No obstante, el celo policial permitió reunir las pruebas suficientes para obligarlo a confesar. En una hondonada, cerca al lugar donde apareció el cadáver de Nancy, Carabineros encontró una cadena de plata con la letra R del mismo metal y un amuleto. Poco más allá, un llavero que usaba la joven y que contenía las llaves de la casa donde trabajaba. Cuando el asesino se vio enfrentado a estas pruebas, toda su seguridad y confianza se derrumbaron y terminó por confesar detalladamente su crimen. Enfatizó, sin embargo, que no abusó de su víctima porque no habría sido bien visto que ultrajara a su polola. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.